¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de meditación de la noche. Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar pues ya prácticamente a este fin de semana y también agradecerle a usted, estimado hermano y hermana, que tiene el cuidado y el interés de escuchar estas breves meditaciones de la palabra del Señor. Bienvenido sea a este espacio. Voy a pedirle de favor que busquen su Biblia en Proverbios, obviamente, que es el libro que estamos meditando, Proverbios 11, y una vez que haya encontrado el Proverbios número 11, el proverbio número 11, vamos a buscar el versículo 29, que será la premisa o la oración o la frase o el versículo, como guste llamarle, que nos va a ocupar en estos próximos minutos en nuestro meditar de la palabra de nuestro Dios. Proverbios 11:29 nos dice las palabras siguientes: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias por darnos tu preciosa palabra para instruirnos, para orientarnos y para darnos consejo sabio a nuestra vida. Te pido que nos des gracia en esta noche para saber expresar y también para saber escuchar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué importante, hermanos, es que tengamos dirección en nuestras vidas. Es interesante ir a la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que palabra tras palabra que encontramos en la Escritura Santa, vamos a encontrar y a corroborar que Dios nos anima a usted y a mí, como cristianos, como hijos de Dios, a poder escuchar el consejo. En Proverbios encontramos cantidad, excesivamente hablando, de expresiones que nos dicen que el consejo debe ser parte de nuestra vida, que no dejemos el consejo, que no nos alejemos del consejo, porque de ello depende nuestro resto de nuestra vida. Hemos de voltear, hermanos, a la palabra de Dios para saber qué hacer en el momento que tenemos que actuar. Y en ocasiones el actuar será no hacer nada. Esa será la acción que deberemos de tomar, aunque parezca paradójico que lo que tenemos que hacer es no hacer nada. Y en ocasiones lo que tenemos que hacer, pues será tomar una acción de vida de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Es de ahí la importancia que debemos atender a lo que la Escritura nos enseña. En este versículo 29 captó mucho mi atención la primera frase, porque si lo entendemos a la luz del contexto, que es como deberíamos de entender la palabra de Dios, nos daremos cuenta que tiene sentido y tiene mucho sentido lo que nos dice la premisa o la expresión escrita por Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. El que turba su casa, dice la Biblia, heredará viento. Heredará viento. La expresión o la frase, el que turba su casa. Hemos de entender, hermanos, que casa, podemos entender o aplicar este versículo, pues que casa no solamente se está refiriendo la Biblia a nuestro espacio en el cual tenemos convivencia como familia, que es el departamento o es la casa en sí misma o el dúplex, como quiera usted interpretarlo. Es el espacio geográfico en el cual Dios nos ha permitido poder vivir, tener un techo en las cuatro paredes en la cual vivimos y bajo el techo con el cual convivimos día tras día con el esposo, con la esposa, con los hijos, con papá, con mamá, quizás con los abuelitos o con uno de dos o con ambos, quizás con algún primo, quizás con algún sobrino, etcétera, etcétera. La casa. La Biblia se está refiriendo en este versículo, y así debemos de entenderlo, que el que turba su casa. Casa se está refiriendo a
no al espacio únicamente, sino que también y además de referirse al espacio físico en el cual vivimos día tras día con nuestra familia, también se está refiriendo al ambiente que se propicia a través de cada uno de los miembros de la familia. Casa. No se refiere a entrar y a turbar la casa, es decir, a quebrar los vidrios y a rayar y a grafitear dentro de las paredes y tomar lodo y ponerlo en no se está refiriendo a esa clase de turbación de la casa. Se refiere no solamente al espacio, sino básicamente al ambiente. Se está refiriendo al proceder de cada uno en particular dentro de nuestra casa. Y puede ser fuera de casa también, pero específicamente en casa se está refiriendo dentro de la intimidad familiar. Que una familia debe tener su tiempo íntimo, es decir, debe vivir en una seguridad de su privacidad, lo que usted, su esposo o su esposa, o tu papá o tu mamá o sus hijos viven cada uno de una forma individual como familia. Me refiero a la familia como una unidad, por eso digo individual. Es decir, el ambiente, lo que hacemos en casa. Y eso es interesante porque dice Salomón, el que turba su casa, lo único que va a heredar es viento. El que turba. Es decir, aquel que no le importa, aquella persona, quiero decir que no le importa lo que sucede dentro de casa. Es aquella persona que le da igual si lo que ocurre a la familia es bueno o malo. Es verdad que Dios nos ha dado un corazón por nuestros miembros de nuestra propia familia, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hijos, o el hijo o la hija que usted tenga, o los varios que usted tiene o tenemos, nuestra casa. Usualmente cada miembro de una familia en particular se preocupa por el otro para que no tenga frío, que no tenga necesidad, si le falta algo, etcétera, etcétera. Las necesidades y los cumplidos que tenemos uno con el otro, el defendernos, el cuidarnos de los malos afectos de otras personas, de las malas influencias, del clima, de lo que sea. Sin embargo, esto va más allá. Salomón seguramente estuvo al estar estudiando y mirando y analizando el comportamiento de cada individuo, él tomó sus conclusiones y no solamente observó a una familia, observó a muchas familias detenidamente, a una persona, a un joven, a una señorita, a una dama, a un caballero, un padre de familia. Así que Salomón supo entender y supo discernir de forma muy clara muchos del actuar y del proceder de cada uno en particular. Él se dio cuenta que había personas que turbaban su casa, es decir, que no tenían el cuidado de preservar la protección, la intimidad, la confidencialidad, que no les daba mucho interés el mantener la unidad de su propio hogar, de su propia casa. Y él concluyó y dijo, hay personas que turban su casa, hay personas que turban su casa, dijo Salomón. Y declaró, no nos dio detalles, Salomón sencillamente dice, el que turba su casa, porque él se dio cuenta que había personas que decidían vivir en una sociedad matrimonial y nos dice la Biblia, el que haya esposa ha hallado el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Y muchos pasajes como estos, seguramente Salomón los entendía y tenía algo de concepción de la idea de Dios en cuanto a vivir en familia, en matrimonio. Pero también se había dado cuenta que no solamente hay personas dedicadas, responsables, sometidas a la devoción de un hogar, de una esposa, de un marido, de un hijo, de una hija, de un grupo de familiares unidos en un lugar,
específico, sino que también se dio cuenta que había quienes salían de la voluntad de Dios turbando su hogar, turbando su casa, turbando su familia, turbando el ambiente propicio que se da cuando estamos unidos, cuando estamos juntos como familia, cuando planeamos salir a la iglesia de vacaciones, a subirnos al carro para ir a conocer tal lugar, cuando se organiza una celebración en torno a la familia, esa emoción y esa ilusión que se tiene, dijo Salomón, hay personas que turban todo ello. Y Salomón se dio cuenta de que había individuos, había hombres y seguramente mujeres también, porque las hay, que había hijos, de que no guardaban responsablemente la unidad y el cuidado que cada uno en particular debemos de tener en cuenta de nuestra propia familia. Y dice Salomón, el que turba su casa. Los hay. Salomón no da una explicación y no comienza y no escribió respecto, mira, hay personas que en determinada situación, por su condición, por su trasfondo familiar, ay, pobrecitos, mira, pues es que en su niñez tienen que entender que hay personas que ya crecen y tienen complejos y tienen traumas que desde pequeños los tuvieron y ahora que ya están en familia, que ya están casados y que ya se han unido, pobrecitos, hay que tenerles consideración porque pues hacen y deshacen, golpean, lastiman, son irresponsables. No, 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 no dice Salomón, hay que entender a esa gente. Dice Salomón, los hay, hay. Y lo que sucede con esas personas que no se responsabilizan de tomar su propio rol como miembros de un hogar, de un matrimonio, de una familia, lo que están haciendo es justamente heredar algo. Todos heredamos algo genéticamente o materialmente o espiritualmente, todos de una o de otra manera y en uno o de otro ámbito heredamos, promovemos, damos, transmitimos a nuestras propias generaciones, a nuestras generaciones venideras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros sobrinos, a los primos, a toda nuestra parentela. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Puede ser algo ajeno a nosotros en el sentido de que nosotros no decidimos. Es decir, en un caso dado, hablando de genéticamente, pues hemos heredado un carácter o hemos heredado un tipo de personalidad a través de los genes de nuestros padres, que eso puede ser hasta cierto punto modificable de acuerdo al medio en el cual vivimos y nos vamos desarrollando y con quién estamos tratando. Y con la ayuda del Señor, por supuesto. Pero dice Salomón, el que turba su casa, el que no tiene cuidado, el que no está mirando más allá, aquel que solamente ve por sus propios intereses, aquella persona egoísta que solamente vela por sus derechos y que sean cumplidos los propios, aquella persona que solamente ve por lo mío, yo, hay una frase que dice, primero yo, después yo y siempre yo. Es ese tipo de personas que cuando recibe su sueldo lo malgasta en la cerveza, por ejemplo, o lo malgasta en otros aspectos que son importantes, pero que no son prioridad. Cuando se vive en una etapa ya, pero que no se tiene conciencia de la vida que tiene. Es decir, hay personas que ya tienen años de casados, pero uno de los dos en el matrimonio, pues quiere vivir una vida de soltero todavía, pensando que ya no tiene responsabilidades con la esposa o con los hijos y quiere tener todavía tiempo para irse con los amigos y llegar tarde a la casa y pagarle a los amigos lo que ellos quieren y en vez de dedicarse más a la esposa o al esposo o a los hijos o a arreglar la casa o a tener listo el carro porque vamos a salir como familia y se descuida, turbamos el ambiente en el hogar. Hay quienes podemos estar turbando el hogar cuando no nos responsabilizamos, y voy a incluirme aquí por modestia.
de nuestros propios deberes, cuando no asumimos el rol que Dios nos ha dado en casa. Sea usted madre de familia, o sea usted padre de familia, o seas tú hijo de familia, todos tenemos una función, una responsabilidad, y puede ser que estemos turbando nuestro hogar cuando no estamos llevando a cabo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Cuando una esposa no se somete al marido o a la voluntad de Dios, está turbando su casa. Cuando un marido no está sometido a la palabra de Dios y no está sometido a la dirección que Dios le da y desea hacer de su propia vida lo que le viene en gana, está turbando su casa. Cuando un hijo no se somete a la autoridad del papá o de la mamá, cuando un hijo no se somete a la palabra de Dios y quiere vivir igual como los del mundo viven, y cuando quiere vestir como los del mundo visten y se quiere identificar con una forma de vida que no es la cristiana, estás turbando tu casa. Cuando no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no asistimos a nuestros deberes como miembros de una familia, cuando no solamente descuidamos nuestras necesidades y deberes espirituales, pero no estamos cumpliendo con los deberes también seculares o familiares, estamos turbando nuestra casa. Y dice la Biblia que el que turba su casa, claro que vas a heredar, vas a tener una recompensa, vas a recibir algo, dice, pero vas a heredar viento. Vas a heredar viento. Entendemos, hermanos, que si uno educa a los hijos en el camino del Señor, pues vamos a tener muchas satisfacciones. Si nuestros hijos estudian y les enseñamos que se preparen en esta sociedad en la cual estamos viviendo, este mundo, hermanos, es cierto que necesita predicadores y pastores y misioneros y evangelistas, pero también necesita cristianos preparados con una profesión para que puedan alcanzar a otras personas que no tan fácilmente en un núcleo promedio, quiero decirlo de esta manera, podemos alcanzar. De manera tal que si le enseñamos a nuestros hijos que se preparen y tengan una profesión, que tengan su licenciatura, que tengan su maestría, quizás en lo secular, para que puedan aplicar sus conocimientos para la obra del Señor, la causa de Cristo, para servirle en la iglesia, o poder entrar algún día al campo misionero como un licenciado, como un maestro, o como una doctora, a un país donde está limitado. Eso va a servir, y enseñarles a nuestros hijos que se preparen de una manera secular, y cuando los hijos no se quieren someter o cuando no estamos enseñando a nuestros hijos como debiéramos, estamos turbando nuestra casa. Y lo único que vamos a heredar, dice la Biblia, es viento. El que turba su casa heredará viento. La palabra viento que se tradujo aquí tiene muchas connotaciones y tiene varias ideas. Una de ellas es ira o enojo. También la palabra viento quiere decir o tiene la idea de algo vano, algo vacío. ¿Qué es el viento? Nada, nada. El viento está representando algo que no se ve, algo intrascendente, algo que no avanza, algo que no produce nada, por un lado. Pero por otro lado, el viento, hermanos, genera muchos desastres, genera muchas ruinas, produce ruinas. Un tornado, un huracán, una tormenta que tiene que ver con el viento en movimiento, va a traer mucha ruina. Así que viento aquí podemos entenderlo como algo vacío, algo hueco, pero algo también que produce ruina, despojos, dolor. Así que está en usted, querido hermano y hermana o hijos de familia, está en nosotros cómo va evolucionando nuestro hogar, nuestra familia. El que turba su casa heredará sencillamente viento. Y lo peor, dice Salomón, dice, y el necio, como diciendo, el que turba su casa es un necio o una necia. Y el necio será siervo del sabio de corazón. Va a llegar un momento que si tú eres turbador de tu casa, si tú eres quien trae la desgracia, la ruina, los despojos, si tú eres quien está trayendo a tu hogar la maldición de parte de Dios y problemas y conflictos y lloros y lamentos
y despojos, dice Dios, pues es una necedad y tarde o temprano tú te vas a hacer esclavo y vas a estar atado a los sabios de corazón, es decir, a los que sí quieren someterse a los preceptos divinos y están haciendo lo correcto. Y si a ti no te gusta someterte a nadie, va a haber más problemas. Es mejor, hermanos, ser aquellas personas sabias, como dice el versículo, sabios de corazón. Aquellos que en vez de traer turbación a nuestra casa, seamos de aquellos que traen un buen ambiente, que generamos un ambiente sano, propicio, para poder estar en el hogar. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder meditar en su palabra y ser no de aquellos que turben el ambiente de casa, sino ser de aquellos que traen bendición de parte de Dios. Padre, gracias por la expresión de tu palabra. Aplícala a nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.